La madrugada parecía no tener fin, con un silencio tan denso que cada pequeño ruido resonaba como un eco interminable. Fue en ese momento, mientras las sombras danzaban en las paredes de un lujoso ático de Barcelona, cuando todo comenzó. La llamada llegó. Una voz masculina al otro lado, fría, calculada: si no quieres perderla, cumple nuestras exigencias. Don Alfonso Gutiérrez quedó paralizado, la amenaza latente contra lo más preciado de su vida, su hija, Isabela. El día amaneció distinto. Isabela, hermosa e imponente, atravesaba la oficina familiar con la altivez de quien ha crecido entre privilegios. Sin embargo, sus ojos traicionaban un cansancio profundo, uno que ni su sonrisa ensayada podía ocultar. Desconocía que a partir de ese momento, cada paso que diera sería vigilado por Mateo, el hombre que, en silencio, sería tanto su guardián como su cruz. Pero Mateo no era un simple guardaespaldas. Sus manos, fuertes pero marcadas por cicatrices invisibles, sostenían un pasado que él intentaba enterrar. Cada orden que cumplía con firmeza era un recordatorio de lo lejos que había caído desde sus días en la Guardia Civil. Pero cuando los ojos de Isabela le lanzaban dagas de desprecio, algo dentro de él se removía, un eco lejano de su propia lucha por el respeto. Poco sabía ella que aquel hombre, al que trataba con indiferencia, pronto cambiaría su mundo. Y entonces, llegó el giro inesperado. Mateo, enfrentando una noche febril en su modesto apartamento, se dio cuenta de que no podía permitirse flaquear. No por Isabela, sino por Elena, su hermana menor, cuya risa iluminaba hasta los rincones más oscuros de su vida. Una joven valiente que escondía su fragilidad detrás de un espíritu inquebrantable. Fue ella quien, sin saberlo, plantó las primeras semillas de una conexión inesperada entre dos mundos que jamás deberían haberse cruzado. Cada encuentro entre Mateo e Isabela era un duelo silencioso, cargado de emociones que ninguno de los dos quería admitir. Pero en el corazón de Barcelona, entre el bullicio de las calles y el eco lejano de los pasos en el Parque Güell, algo comenzó a cambiar. Pequeños gestos, miradas prolongadas, y un descubrimiento que lo cambiaría todo. Isabela, en secreto, había sido el ángel guardián de Elena. El tiempo corría, y el peligro acechaba. Isabela, capturada por la ambición y los celos de Ricardo, se encontraba al borde del abismo. Mateo, impulsado por una mezcla de deber y algo más profundo, se enfrentó a su peor temor: volver al caos del que había huido. El rescate en Zaragoza fue intenso. La lluvia golpeaba con fuerza mientras las luces de neón parpadeaban, iluminando el rostro endurecido de Mateo. Cada paso hacia ella era un recordatorio de lo que estaba en juego. Y cuando finalmente la encontró, sus ojos se encontraron en un silencio cargado de emociones reprimidas. Fue en ese momento que ambos entendieron lo inevitable. La historia de Isabela y Mateo no era simplemente de amor, sino de redención. Una redención que solo podría alcanzarse al confrontar sus propios miedos y aceptar que, a veces, las almas más opuestas encuentran refugio en su propia lucha. ¿Y tú, espectador, hasta dónde irías por proteger a quienes amas? ¿Qué harías si descubrieras que tu enemigo era, en realidad, tu salvación? La tensión en la mansión Gutiérrez podía sentirse como un peso invisible, presionando cada rincón del imponente hogar. Isabela, la única hija de don Alfonso, había crecido en un mundo de lujo y privilegios, donde la perfección no era una expectativa, sino una obligación. Su figura estilizada, siempre impecable, era el reflejo de un orgullo férreo que no admitía grietas. Pero esa mañana, algo diferente la rodeaba, una sombra de incertidumbre que ella misma se negaba a reconocer. Don Alfonso, un hombre de negocios astuto y curtido por los años, había tomado una decisión que cambiaría el curso de los días de su hija. Las amenazas, frías y calculadas, no podían ser ignoradas. Y aunque sabía que imponer un guardaespaldas a Isabela sería como encender una chispa en un campo de pólvora, la seguridad de su hija era innegociable. Mateo, un hombre de mirada penetrante y un porte firme, fue convocado al despacho privado de don Alfonso. Sus silencios decían más que sus palabras, y su presencia, aunque sobria, irradiaba una autoridad que no necesitaba explicaciones. Isabela recibió la noticia como un golpe al orgullo. ¿Un guardaespaldas? ¿Ella? El concepto le parecía tan absurdo como insultante. Era una mujer autosuficiente, acostumbrada a tomar sus propias decisiones y a caminar por el mundo sin depender de nadie. Pero Mateo no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Desde el primer momento, quedó claro que él cumpliría su deber sin importar cuántas puertas Isabela le cerrara en la cara. Pero el orgullo es un arma de doble filo. Isabela no tardó en orquestar pequeñas rebeliones. Primero, intentó ridiculizarlo, tratándolo como a un sirviente más. Luego, con su actitud desafiante, intentó empujarlo a renunciar. Sin embargo, Mateo permaneció inmutable, como una roca enfrentando la tormenta. Cada desplante de Isabela parecía fortalecer su determinación. Había aceptado este trabajo por lealtad a don Alfonso, pero pronto comenzó a sospechar que su verdadero desafío no era proteger a Isabela del peligro externo, sino enfrentar la batalla que ella libraba consigo misma.
El primer enfrentamiento significativo entre ambos ocurrió en el centro comercial. Isabela, convencida de que podía despistar a Mateo, puso en marcha un plan improvisado. Mientras las luces brillantes de las vitrinas reflejaban su silueta, se perdió entre pasillos y probadores, creyendo haberlo dejado atrás. Pero Mateo, guiado por una mezcla de instinto y paciencia, apareció frente a ella con una calma que bordeaba la exasperación. El choque entre sus miradas fue eléctrico, una danza silenciosa entre la arrogancia y la determinación. El tiempo parecía detenerse en esos momentos de tensión. Don Alfonso, observando desde la distancia, no pudo evitar admirar la resiliencia de Mateo, pero también sentía un peso de culpa por la carga que había puesto sobre sus hombros. Aumentó su salario, una forma silenciosa de reconocer el esfuerzo, aunque sabía que ni todo el dinero del mundo podría compensar el desafío de lidiar con su hija. Mientras tanto, los colegas de Mateo, Paco y Javier, se entretenían con bromas a su costa. La idea de que pudiera surgir un romance entre Mateo e Isabela parecía, para ellos, una comedia en desarrollo. Pero Mateo, con su típica sobriedad, rechazaba tales insinuaciones. Isabela no era simplemente una mujer difícil, era un muro de arrogancia y desconfianza que, según él, nunca permitiría que alguien como él se acercara. Sin embargo, incluso los hombres más fuertes tienen sus momentos de debilidad. Una mañana, Mateo se despertó con fiebre. Su cuerpo, agotado por las largas jornadas y el estrés acumulado, finalmente le estaba pasando factura. Llegó tarde al trabajo, algo inusual para él, y la reacción de Isabela fue tan cortante como predecible. Sus palabras, cargadas de desprecio, resonaron como un eco en su mente mientras intentaba explicarse. Pero ella no escuchaba. Para Isabela, el error era imperdonable, y su amenaza de despedirlo fue como un golpe directo a su profesionalismo. En medio de este caos, apareció Ricardo, el abogado de sonrisa perfecta y modales impecables. Su interés por Isabela no era un secreto, pero sus intenciones estaban lejos de ser puras. Mateo, cumpliendo con su deber, intervino cuando las cosas comenzaron a cruzar límites, generando un enfrentamiento que dejó a Isabela al borde de la ira. Y en un arrebato de furia, lo despidió. Esa noche, Mateo regresó a su modesto apartamento, cargando el peso de la humillación y el agotamiento emocional. Pero en casa, lo esperaba Elena, su hermana menor, cuya fragilidad física contrastaba con su fuerza interior. Pasaron el día juntos, buscando pequeños momentos de felicidad en el Parque Güell y compartiendo una cena sencilla. Fue un respiro breve pero necesario, un recordatorio de lo que realmente importaba. Isabela, desde las sombras, observó esta escena. Algo dentro de ella se removió, una chispa de humanidad que intentó ignorar. Pero no podía dejar de pensar en Elena, en su risa sincera y en la conexión inquebrantable que compartía con Mateo. Y aunque no lo admitiera, esa imagen comenzó a plantar dudas en su corazón. Así terminó el primer acto, con los personajes atrapados en una red de emociones no resueltas, secretos que empezaban a emerger y un destino que los llevaría hacia caminos inesperados. El tiempo pasó, pero las heridas dejadas por las decisiones del primer acto aún estaban abiertas. Mateo, ahora atrapado en la rutina de un trabajo modesto como guardia de seguridad en un pequeño supermercado, comenzaba cada día con un sentimiento de vacío que solo se profundizaba con cada nuevo amanecer. Su dedicación a su hermana, Elena, seguía siendo su único faro, pero el deterioro de su salud se convertía en una nube negra que amenazaba con consumirlo todo. Isabela, por su parte, seguía adelante con su vida en un frágil equilibrio. Aunque nunca lo admitiría, algo en ella había cambiado desde aquel día en que despidió a Mateo. Había un eco de sus palabras que seguía resonando en su mente, una pregunta que no podía evitar hacerse: ¿había juzgado mal a aquel hombre? Pero el orgullo era una barrera infranqueable, y cualquier intento de enfrentar esos pensamientos era rápidamente enterrado bajo una montaña de trabajo y obligaciones sociales. Y entonces, apareció un misterio inesperado. Elena, en uno de sus días más luminosos, compartió con Mateo un secreto que parecía extraído de un cuento infantil. Hablaba de una hada madrina que la visitaba en el hospital. Según ella, esta figura misteriosa llegaba con regalos, dulces y una bondad que iluminaba los días más oscuros. Mateo, aunque escéptico, no pudo evitar sentir una curiosidad creciente por descubrir quién era esta persona que parecía estar ayudando a su hermana. La respuesta llegó de forma inesperada. En una visita al hospital, Mateo descubrió una tarjeta olvidada entre los regalos de Elena, y el nombre escrito en ella lo dejó sin aliento: Isabela Gutiérrez. El impacto de la revelación fue como un terremoto interno, moviendo los cimientos de lo que él pensaba saber sobre ella. Aquella mujer que parecía tan fría y distante había estado ayudando a su hermana en secreto, mostrando una faceta que jamás habría imaginado. La deuda emocional que Mateo sentía hacia Isabela creció con cada descubrimiento. No solo había enviado regalos, sino que también había hecho donaciones regulares de sangre y contribuido económicamente a los tratamientos de Elena. Este gesto, tan inesperado como desinteresado, comenzó a cambiar la percepción que Mateo tenía de ella.
pero junto con ese agradecimiento nacía una nueva pregunta: ¿por qué lo hacía? Un año pasó, y la vida de Mateo se convirtió en un campo de batalla emocional. Las cuentas acumuladas, la salud deteriorada de Elena y su propia incapacidad para encontrar una salida lo llevaron al borde del colapso. Isabela, mientras tanto, continuaba su vida en la cima de un mundo que cada vez sentía más vacío. Las sonrisas falsas y los eventos de sociedad no podían llenar el espacio que había quedado tras el paso de Mateo por su vida. Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir cuánto se necesitaban. La situación llegó a un punto crítico cuando don Alfonso, desesperado y al borde de la desesperanza, buscó a Mateo. Isabela había sido secuestrada. Ricardo, impulsado por una mezcla de celos, frustración y ambición, la había tomado como rehén con la intención de forzar a don Alfonso a ceder el control de su imperio. La noticia golpeó a Mateo como un rayo, reavivando recuerdos de su tiempo como policía y de todas las veces que había fallado en proteger a quienes amaba. Al principio, Mateo rechazó la petición de ayuda. Los recuerdos de su última interacción con Isabela aún ardían en su mente, y la humillación de su despido seguía siendo una herida abierta. Pero entonces, pensó en Elena. Pensó en los actos de bondad de Isabela, en su sacrificio silencioso, y en la posibilidad de que esta fuera la única oportunidad de pagar esa deuda no hablada. Con un corazón cargado de dudas, Mateo tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida. Sabía que enfrentarse a Ricardo y a los hombres que lo acompañaban sería un desafío monumental, pero también sabía que no podía dejar que el miedo lo detuviera. Este era su momento de redención, no solo ante Isabela, sino también ante sí mismo. Así, el segundo acto cerró con un suspense inquebrantable, dejando al público preguntándose si Mateo sería capaz de superar sus propios demonios para salvar a la mujer que, en el fondo, había comenzado a ocupar un lugar inesperado en su corazón. Y tú, espectador, si estuvieras en su lugar, ¿arriesgarías todo por alguien que una vez te apartó sin piedad? La tensión alcanzó su punto máximo en el tercer acto, un clímax donde los destinos de todos los personajes colisionaron con fuerza. Mateo, armado no solo con su experiencia, sino con una determinación nacida del agradecimiento y la deuda emocional, se adentró en un territorio desconocido para enfrentarse a Ricardo. La ubicación era un almacén abandonado en los márgenes de Zaragoza, un lugar donde las sombras parecían alargarse interminablemente, como si el mismo ambiente conspirara para ocultar las atrocidades que allí se llevaban a cabo. Mateo sabía que no podía permitirse fallar. El peso de su pasado y la fragilidad de su presente lo empujaban hacia adelante. A cada paso, sus pensamientos regresaban a Elena, a su risa inocente y al sacrificio de Isabela, quien en silencio había hecho más por su familia de lo que él mismo había sido capaz. Pero también pensaba en Isabela como mujer, en su complejidad, en sus heridas ocultas, y en esa chispa de humanidad que él había llegado a vislumbrar tras su fachada de arrogancia. El rescate fue un torbellino de emociones y peligro. Los hombres de Ricardo, armados y despiadados, no iban a dejar que Mateo se saliera con la suya. Pero lo que ellos no sabían era que Mateo no era simplemente un hombre desesperado, era alguien que había enfrentado la oscuridad antes y había sobrevivido. Su entrenamiento, sus instintos y su capacidad para soportar el dolor lo llevaron a superar cada obstáculo, a pesar de las heridas físicas y emocionales que acumulaba a lo largo del camino. Cuando finalmente llegó hasta Isabela, el momento fue tan intenso que parecía detener el tiempo. Allí estaba ella, más vulnerable de lo que Mateo jamás la había visto, pero con una mirada que hablaba de resistencia, de una fuerza interna que se negaba a ser doblegada. Al encontrarse sus ojos, algo cambió. No era solo un rescate físico, era un encuentro de almas que, aunque profundamente diferentes, se entendían en su dolor y en sus luchas. Fue en ese momento que Mateo, con voz contenida, le reveló lo que sabía sobre sus actos de bondad hacia Elena. La reacción de Isabela fue inesperada. Por primera vez, permitió que sus emociones rompieran la coraza que había construido alrededor de sí misma. La gratitud y la admiración que sentía por Mateo se mezclaron con un torbellino de sentimientos que no sabía cómo expresar. En ese instante, las barreras que los separaban comenzaron a desmoronarse, y ambos entendieron que el destino los había unido de maneras que jamás podrían haber anticipado. Tras el rescate, la conexión entre ellos no hizo más que fortalecerse. Isabela, enfrentando sus propios miedos y dudas, tomó la decisión de ser honesta consigo misma y con Mateo. Por primera vez, dejó que alguien viera su verdadero yo, una mujer que había crecido bajo una presión insoportable, que había cometido errores, pero que también era capaz de actos de amor desinteresado. Mateo, por su parte, no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y respeto por esta mujer que había cambiado su vida de formas que él nunca habría imaginado. El romance entre ellos floreció como un río que finalmente encuentra su cauce. El primer beso fue un momento de catarsis, un reconocimiento mutuo de todo lo que habían superado para llegar hasta allí. Pero incluso en medio de su felicidad, ambos sabían que todavía había desafíos por enfrentar. Elena, cuya salud seguía deteriorándose, se convirtió en el corazón de su relación. Cuando le revelaron su amor, la alegría de la joven fue como un bálsamo para sus almas.
Elena, siempre optimista a pesar de su enfermedad, les entregó un objeto cargado de significado, la alianza de matrimonio de su madre. Este pequeño gesto simbolizaba tanto para Mateo que decidió utilizarla para proponerle matrimonio a Isabela. El momento fue íntimo y emotivo, una promesa de amor y redención que ambos necesitaban para cerrar los capítulos más oscuros de sus vidas. El camino hacia la aceptación no fue sencillo. Mateo, con Elena a su lado, enfrentó a don Alfonso y a doña Carmen para pedir la mano de Isabela. La aprobación del matrimonio no solo representaba un paso importante en su relación, sino también un reconocimiento por parte de la familia Gutiérrez de que Mateo era mucho más que un guardaespaldas, era el hombre que había demostrado, con acciones y sacrificios, ser digno del amor de su hija. Finalmente, el matrimonio se celebró con la pompa que solo los Gutiérrez podían ofrecer. Pero más allá del lujo y las apariencias, lo que realmente importaba era la unión de dos personas que habían encontrado en el otro una razón para seguir adelante. Isabela y Mateo, tras tantas pruebas, finalmente encontraron la paz y la felicidad que tanto habían buscado. El acto concluyó con una imagen que quedaría grabada en la memoria de todos, Isabela y Mateo partiendo hacia Ibiza, dejando atrás un pasado de heridas y abriendo un futuro lleno de esperanza. ¿Y tú, espectador, crees en la posibilidad de redención a través del amor? ¿Qué harías si encontraras la salvación en la persona que menos esperabas?